Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast que habla de discapacidad aquí en Costa Rica, La Rampa. Mi nombre es Esteban Macís y este es el tercer episodio de la segunda temporada. Estoy muy feliz por la respuesta que he tenido los otros dos episodios. Muchísimas gracias a la gente que lo ha visto, que nos ha comentado con buenos comentarios o con hate, todo es bien recibido, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de actuación. ¿Qué tiene que ver la actuación con la discapacidad? ¿Qué tienen que ver las artes escénicas con la discapacidad? Y específicamente, ¿qué tiene que ver una institución en el país como es el TNT? ¿Qué tiene que ver el TNT con la discapacidad? Para eso traje aquí a una amiga mía, a Flori Jiménez. ¿Cómo estás, Flori? Hola, muy bien, ¿y vos? Pura vida, pura vida. Muchísimas Gracias. gracias por la invitación, por A aceptar. vos. Yo estoy muy feliz. Vos sabes que gran parte de mi vida la dedico a hacer arte, entonces estoy muy feliz de unir estas dos cosas como es la discapacidad con las artes escénicas en este caso. Así que pues nada, nuevamente darte las gracias y si querés podés presentarte para que la gente te conozca quién es Flori, qué hace. Bueno, gracias a vos por invitarme. Mi nombre es Floribet Jiménez. Yo soy profesora y coordinadora del área de promoción teatral en el Taller Nacional de Teatro. Y bueno, prácticamente lo que nosotros buscamos es que nuestros egresados, los chicos que entran a estudiar una carrera corta que nosotros llamamos ciclo básico, se gradúen como actores, actrices y promotores teatrales. El promotor teatral es todo aquel estudiante que se egresa con conocimientos para impartir un taller de teatro. Es un poco de pedagogía teatral en comunidad, ¿verdad? Nuestra filosofía que viene de Oscar Fessler, que es el que impulsa el Taller Nacional de Teatro allá por los años 70, busca que el teatro no se quede solo en un escenario. Entre bambalinas, sino que pueda salir y pueda exponerse, digamos, a la gente más necesitada, que es la gente que está en comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, 2 años dura la carrera, un primer año es 100% teórico en la parte de promoción, se les da a ellos todas las herramientas para poder enfrentarse a una población y en segundo año ellos ya tienen que, los estudiantes, impartir un taller en comunidad. Y como te digo, vamos desde niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad. Siempre es parte de nuestro, no sé si decir currículum o lista, ¿verdad? Cubrir la población de personas con discapacidad. Te estoy hablando de ya casi 50 años, ¿verdad? Más de 40 años en esta labor. Más de 40 años, casi 50 con esta política entonces Ajá. de hacerlas, de involucrar a este sector de la población. Correcto. Sí, lo que siempre se ha procurado es que todos tengamos acceso al teatro. Y es que, bueno, en Costa Rica a veces creemos que Costa Rica es San José, ¿verdad? Entonces, más allá de exportar el teatro, sino llevarlo a cualquier parte del país. Entonces, manejamos a todo tipo de poblaciones en cualquier lugar del país. Entonces, por más de 40 años hemos sembrado semillitas en grupos y talleres de teatro a lo largo y ancho de Costa Rica. Ok, ok. Y Flori, ¿vos cuánto tenés trabajando en el TNT? Uf, 11 años. Ya. Sí, de trabajar en el taller Ajá. 11 años. De graduarme como actriz como 16, creo. Y desde que me gradué me he dedicado a dar talleres de teatro. Entonces, desde el 2009 doy talleres de teatro en todos los lugares que se ha podido dar. Que la recurran, Ajá, que la llamen. correcto. Ok, ok. Cabe destacar y mencionar que, pues, Flori y yo nos conocimos porque ella me contactó a mí para yo ir a dar una charla, en este caso, no me acuerdo qué generación era, ¿verdad? Yo tampoco me O sea, acuerdo, ya estoy son hablando de tal muchos. vez hace 1 o 2 años. Ajá. Para dar una charla, hablar de mi experiencia como persona que está involucrada en esto, tanto en el stand-up, en el impro, como en el teatro propiamente. Uh-huh. Y yo como persona con discapacidad y cómo se llevan todas esas cosas y cómo convergen, ¿verdad? Y también, nunca, bueno, ahorita antes detrás de cámaras estábamos hablando, yo te conté de una chica que me hizo unas entrevistas para preguntarme cómo fue mis inicios en el teatro, ¿verdad? En las artes, en Uh-huh. los talleres, yo como persona con discapacidad y el recibimiento y el manejo de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también yo lo hablaba en ese momento, en esa charla que vos me invitaste,
que me preguntaban, ¿cómo fue esa experiencia? Cuando te tocó, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo la gente? Cuando ven a una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, lo mismo que que te dije ese día, o que les dije ese día a vos y a tus alumnos, y que te lo dije ahorita, que fue como una parte muy experimental, ¿verdad? Yo iba muy a lo no sé, yo nada más quiero hacer esto, porque sí, lo siento, y los que me recibieron en su momento, los profesores, pues fue como una simbiosis muy bonita, ¿verdad? Entonces yo siempre lo catalogo y lo digo como experimental. Pero bueno, ya no es, bueno, nunca ha sido, como vos decís, tienen 40 años, no ha sido experimental en el sentido de que, como vos dijiste, los alumnos en el segundo año se dedican a eso. Y es por eso que vos trajiste a una persona más aquí, sí, al podcast, ¿verdad? En este caso es a Joseph. Joseph, ¿cómo estás? Joseph Siles. Sí, Joseph Siles, mucho gusto. Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y pues, ¿quién más que alguien que hace esto directamente, que nos explique de qué se trata, qué es lo que conlleva, cómo te sentís, toda la experiencia, ¿verdad? Bueno, fue una experiencia desde el primer día, fue intimidante, porque cuando ya la profe me dijo, tenés un taller, va a ser así, va a ser con personas con discapacidad, uno comienza con esos miedos, uno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con esta población? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo hago los juegos? Entonces todas esas cosas, las 2 semanas anteriores, estuve pensando y llegó el día. Le comenté a la profe el día, digamos, yo comienzo a las 11 de la mañana mi taller y de 11 a 1:30. Yo estaba en Moravia, en el Centro Cultural, desde las 8 de la mañana, con el planeamiento, con mis cosas, con mis juegos, con el bulto lleno de cosas, y yo qué hago, cómo les digo. Y entonces comencé y ahí le mandaba mensajes a unos compañeros, ¿cuáles juegos tienen? ¿Cuáles? Deme. Entonces comenzaron a llegaron las mamás con los chiquitos, bueno, con los adolescentes, porque todos son adolescentes. Y lo primero que me dijeron es, ¿usted tiene alguna experiencia en dar talleres o con personas con discapacidad? Eso me preguntaron las primeras 2, 3 mamás que llegaron y yo... Ok, entonces hablé con la coordinadora y los dos hablamos con ellas y le decimos, ok, yo soy estudiante del Taller Nacional de Teatro, no tengo ninguna experiencia, no tenemos ninguna experiencia en manejar grupos y menos con discapacidad, entonces vamos a aprender todos juntos, yo con ellos conmigo y mandémonos en este viaje. Entonces las mamás dijeron, ok, nosotros también la ayudamos. Y me dijeron algunas cositas, ellos son aquí, ellos tienen esto, trátelos así también y tranquilo, nosotros nos vamos a quedarnos aquí afuera, cerramos la puerta y usted tranquilo. Entonces, comenzó el primer día, nervioso, pero fue dándose y al final del día yo dije, wow, qué bonito esta experiencia. Comencemos y ya después, 6 meses después, ya ellos montaron su primera obra, la primera obra para todos, la verdad. Duramos como 20 minutos y verlos a ellos en el teatro, verlos a ellos aprendiéndose los diálogos e improvisando también, porque dos chicos se me enfermaron, entonces tuvieron que improvisar sobre la marcha. Y verlos a ellos, ese proceso, esas ganas, todas esas emociones que sintieron, o sea, es muy gratificante para mí como tallerista. Ok, y una vez, ya que lo dijiste, que ya va a culminar el proceso, sentimientos encontrados, me imagino, ¿verdad? Que ya va a culminar este proceso. Sí, o sea, me llenaron mucho el corazón, de hecho, ojos llorosos cuando los vi, verlos en la obra, yo con toda la música, con esto, que cada quien se aprenda su diálogo, pero verlos a ellos, la emoción que ellos sintieron al presentarse. Entonces fue increíble, o sea, te lo juro que yo estaba casi llorando allá arriba. Todos. Porque es muy bonito todos estos meses de preparación de los juegos, de los ensayos, que lleguen aquí. Hubieron crisis, porque siempre hay crisis, pero crisis que se pudieron resolver. Pero es gratificante, es muy lindo verlo, ver ese proceso, llegar a ese punto final, que de hecho va a ser dentro de 8. Ajá, eso te iba a decir, que si quieres hacer el anuncio dentro de 8 o el 21 va a ser en la Escuela Porfirio, va a ser la obra. Se llama El diario Una cabaña del olvido. En Moravia. En Moravia. A la 1 de la tarde. ¿Porfirio qué es la escuela? Porfirio Brenes. Porfirio Brenes. Sí. A la 1 de la tarde en cover, hay entradas gratis, no gratis para nada, para cualquier persona que quiera llegar. 1 de la tarde en la escuela Porfirio Brenes, claro que en Moravia. Sí. ¿El texto es original? El texto es original, fue una creación que yo les dije a ellos, ok chicos, ¿qué quieren hacer la obra? Entonces me dijeron, quiero que tenga comedia, ok, pero quiero que tenga terror, ok, pero también que tenga acción. Y que tenga romance. Y yo, ok, bueno, entonces comenzamos a mandar ideas y yo comencé a escribir y comencé a darle a ellos ideas. Y, me gusta. Entonces es una obra
de terror, pero con tintes de comedia, por ahí. Ok. Y tengo una pregunta, vos, antes de esta experiencia, habías tenido algún acercamiento con personas con discapacidad? ¿Tenés algún familiar con discapacidad, algún conocido? No, nunca he tenido la experiencia, ni amigos tampoco. Sí trabajé en un hospital donde algunos pacientes tenían algunas necesidades, pero era trabajo. Pero no, la verdad es que nunca tuve un acercamiento con gente. ¿Y cómo te ha cambiado la vida esta experiencia? Increíble, es increíble conocerlos a ellos, ver sus capacidades, ver su forma de desenvolverse, cómo resuelven, cómo son tan dinámicos, cómo llegan con las energías así. Y a veces llegan con problemas, como todo mundo, llegan con sus problemas, con su estrés. Entonces yo lo que les digo, ok chicos, a partir de ahorita, a partir de las 11 hasta la 1:30, no hay problemas, no hay estrés, sus papás están afuera, lo del colegio ya pasó, vengan, quíntese, como nos dicen en el taller, su ropa de trabajo es esta, la otra la deja aquí colgada, entonces todos sus problemas déjelos en la calle. Entonces comenzamos como un ritual, que era como un tipo de fogata. Sacábamos todo lo que teníamos, lo tiramos al suelo y se iba haciendo más grande. Entonces, eso era como para empezar. Entonces, eso básicamente era nuestro ritual para empezar cada taller. Ya, ok. Y vos como estudiante, ya casi egresado del TNT, Ojalá. ¿qué tenés planeado a futuro? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, son varias cosas. No sé, me gustaría trabajar con mi voz, tal vez, algunas cosillas con mi voz, seguir actuando también. Pero un plan así no lo tengo, o sea, quiero ir sobre la marcha, algunas oportunidades que se abran. Pero lo de promoción teatral me gusta mucho también. Fue algo que yo dije, no sé, esto de promoción teatral es como que, no sé, tal vez no es lo mío al principio, antes de todo esto. Ajá. No creo, pero al ver esto, ver la experiencia, ver la semilla que uno pone en cada uno de ellos, es como uno dice, tengo cierta habilidad para esto, tengo el tacto para hablar con ellos, entonces no puedo decir que no. Puede ser que también me guste ser promoción teatral en un futuro. Ok. Y Flori, ¿cómo es, o para vos, cómo ha sido esto, por ejemplo, te lo pregunto a título personal, pero también a nivel del TNT, sensibilizar a los estudiantes, ¿verdad? Para trabajar con personas con discapacidad, inculcarles eso, ¿verdad? Que también quieran, porque se siente muy bonito, por ejemplo, transmitir una filosofía y que la gente la acepte también y se case con ella. Entonces, ¿cómo ha sido para vos, como para el TNT, como en general, esto de sensibilizar a personas, ¿verdad? Que quieren no solo ser actores y actrices, sino también que se lleven algo para Algo sus más. vidas. Exactamente, sí. Creo que tengo que empezar por un proceso de sensibilización personal. Claro, vos no puedes, es como vender un producto que no hayas usado, o sea, no puedes dar fe de eso. Yo sí he tenido toda mi vida una experiencia cercana. Tengo un primo con síndrome de Down, entonces la discapacidad estuvo en mi familia desde siempre. Y ya después otro primo con TEA, ¿verdad? Con el trastorno del espectro autista. Entonces siempre me he manejado como en esa línea cercana, no es la discapacidad para mí algo, digamos, ajeno. Pero cuando entro a teatro es que es muy difícil estar en arte y no ser sensible. O sea, yo creo que ya el hecho de querer hacer algún tipo de arte, música, danza, ¿verdad? Teatro, es porque ya tenemos un gusanito de sensibilidad de adentro que nos hace más, no sé, percibir más la realidad a un grado que tal vez la gente que no practica arte no lo tiene. Entonces, cuando ya hago teatro y me gradúo, de hecho recuerdo que cuando estaba en segundo año, en el mismo momento en el que está Joseph ahorita, vi una presentación de quien estaba haciendo la promoción en ese momento, ¿verdad? De la generación, digamos, que se iba a graduar, que era un grupo de chicos con síndrome de Down que hicieron Romeo y Julieta. Y yo quedé, pero absorta viendo eso. Yo dije, ¿cómo esta muchacha, la que se estaba graduando, logró que estos chicos se armen en un escenario, digan un texto? De hecho, ella los movía, ¿verdad? Y ellos, pero concentradísimo. Y yo creo que a mí no se me va a olvidar esa escena. Por ahí tal vez nace mi intención de emparejar.
es que si hay teatros, hay para todo, ¿verdad? Democratización del arte. Exacto. Entonces, claro, me encuentro en una institución que lo practica, que lo vive, que lo enseña. Después Dios me da la bendición de trabajar en esta institución y ahí es donde tal vez me afianzo más, porque ya empiezo por trabajo a acercarme a estas realidades que no es que eran ajenas, pero no eran cotidianas, y el mismo trabajo es el que me va empujando, pero de una manera muy positiva, ¿verdad? Entonces ya cuando asumo el área de promoción teatral, descubro que es un mundo completamente que tiene que ser parte de nosotros, nos guste o no. Entonces por ahí empieza mi proceso. Después tuve una experiencia muy particular y es que nos pasamos de edificio. Y al edificio nuevo que llegamos mandaron como un compañero del CONAPDIS a inspeccionar el edificio, a ver si cumplía con todo el edificio nuevo. Y esta inspección duró, según yo, media hora y duró 5 o 6 horas. O sea, duramos 45 minutos del portón a la puerta. Y yo era pues solo como parte de la comisión de accesibilidad, pero yo dije, ¿qué es este mundo, verdad? Cuando en una hora me estaban explicando que el llavín, digamos, de la puerta tiene que estar a una altura, al ancho de la puerta, entonces como que ahí se abrió, ¿verdad? Y yo dije, esto me parece realmente importante porque no estamos hablando solo de accesibilidad de personas con discapacidad, sino un concepto de universalidad. Y eso entonces me mueve más. Y bueno, ya cuando asumo, entonces lo que yo siempre trato es que los chicos, como te comentaba ahora, los estudiantes llegan al taller, muchos con conocimiento y otros en blanco, en muchos aspectos. Y el aspecto de discapacidad casi siempre es el que más en blanco entran y al que más miedo le tienen, ¿verdad? ¿Y cómo va a ir un taller a personas con discapacidad? Y te estoy hablando de que como tenemos gente de 40 años, tenemos gente de 18 años. Entonces trato de que el conocimiento que se imparte o digamos el compartir de experiencias sea lo más neutral posible. Tan difícil es dar un taller para niños como para adultos maduros como para personas con discapacidad. Una cosa no diferencia a la otra. Y pasa algo muy interesante que siempre es, ok, vos tenés un grupo de personas con discapacidad, vas a decirles en un ejercicio de teatro que vamos a transformarnos en serpientes y tenés una persona en silla de ruedas. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Le decís a la persona en silla de ruedas, mueve tus manos así, ¿verdad? ¿Adaptás el ejercicio para esa persona o no? Entonces ya ahí los chicos, cuando la respuesta es, no tenés que decir nada, deja que la persona en silla de ruedas resuelva, porque él va a ser la serpiente desde sus posibilidades. Ya se quedan, dicen, ese es como el primer clic de los estudiantes cuando dicen, mira, sí, ¿verdad? O cuando le decimos, ¿cómo le llamamos a las personas con discapacidad? Esa típica, ¿verdad? Discapacitados, personas especiales. Usted le pregunta el nombre. Persona con y los nombre. Estudiantes, ¡oh! Es como, wow, ¿verdad? Sí, tienen razón. Entonces, siempre, bueno, vos compartiste la charla con nosotros, siempre me gusta que ellos vean desde el puro eje escénico, las personas que ya han hecho brecha, que ya han, como decimos en Costa Rica, han ido haciendo trillo, ¿verdad? Con machete, que lo vivencian. Entonces yo creo que cuando cruzan a segundo año, como Joseph, llegan con miedo, llegan asustados, pero sí han vivido un proceso, digamos, de decir, esto no va a ser más difícil que a cualquier otro que no le tocaron personas con discapacidad. Y así es. O sea, yo te puedo hablar de que los talleres a personas con discapacidad tienen ¿cómo se dice? Un grado de éxito, pues, en todos estos años de que todos se terminan en tiempo y forma, mientras que otras poblaciones, a veces hay estudiantes que no pueden terminar su práctica porque en julio se deshizo, porque no llegó entonces me parece que es uno de los campus más aprovechables. Sí, y bueno, en este podcast se dicen cosas de forma muy trillada, pero que no dejan de ser ciertas. Y una de ellas es que las limitaciones están en la mente. Las personas tenemos limitaciones de esto siempre, ejemplos muy claros, esto siempre ha sido negro, esto siempre ha sido rojo, esto siempre ha sido blanco, y trayéndolo al ejemplo de la persona en silla de ruedas con
el ejercicio de la serpiente, las limitaciones están en la mente de las personas. Si una persona dice, no imagino una persona en silla de ruedas siendo una serpiente, es porque tiene una limitación, ¿verdad? Claro. Pero en contraparte, por ejemplo, el teatro, la impro tienen mucho esto, la aceptación y la confianza. Y si una persona en silla de ruedas, él como tal o ella, a su manera hace una serpiente, ¿quiénes somos las demás personas para impedir que siga fluyendo el ejercicio, ¿verdad? Correcto. Algo tan básico como eso. Y lo otro que quería decir es que eso es lo bonito y la magia y lo chiva del arte, en este caso las artes escénicas, cómo potencializan las habilidades de las personas, incluso cuando estas mismas personas a veces piensan que ni siquiera son capaces de eso, ¿verdad? Algo como la actuación, ¿verdad? Bueno, vos que sos profe, yo no sé cómo es esto. Personas que ingresan, obviamente ingresan después de un examen, ¿verdad? Un protocolo, pero no sé cómo has visto, por ejemplo, personas que fueron motivadas tal vez ni siquiera por sus habilidades o porque les gusta la actuación, sino porque fueron, nada más, ¿verdad? Y terminan siendo brillantes actores y actrices, ¿verdad? Pero además, cómo les potencializa más cosas, ¿verdad? Eso de si puedes dar un curso o un taller a personas con discapacidad. Y eso, digamos, es como una cadena. Y en este caso, Joseph también se lo transmite a las demás personas con discapacidad, a las otras personas con discapacidad. Y además hay como un empoderamiento. Correcto. También, ¿verdad? Entonces, qué chiva ese proceso, qué chiva. Esa es la magia de... Es que el que no está involucrado en las artes, correcto. Tal vez no lo va a entender, pero es algo muy bonito. Ajá. Sí, es una cadena. Por eso yo te puedo decir desde mis profes, ¿verdad? O lo que yo veo, ahora lo que yo puedo transmitir, lo que ellos viven, y de ellos van a los participantes, a los papás y a un público. Porque, por ejemplo, ya nosotros todos los años, de todos los talleres de los estudiantes, hacemos algo que se llama muestra pública, que es escogemos 4 o 5 para que se puedan presentar en el teatro. Esa actividad ya pasó, fue hace, ¿qué? 15 días, yo creo. Sí, más de 15 días, sí. Y bueno, el grupo de Joseph fue, y yo no te puedo explicar, o sea, fue el primero, y desde que el grupo sale hasta que el grupo se mete, el público está conectado 100%, o sea, entonces, y es un público ajeno a la condición, es solo un grupo y son 5 chicos, ¿verdad? Y están ahí involucrados, entonces, este efecto multiplicador de que todo el mundo puede, y según sus capacidades, creo que las artes lo tienen muy bien trabajado, definitivamente sí. Sí, no, y cómo explotan todas las habilidades de ellos, porque desde el primer inicio, desde el primer curso, el primer día, uno comienza a ver, mira, tienen esa voz, tienen esa forma de cómo expresarse. Entonces uno trata de ir elevando un poquitito más con ejercicios. Ok, se puede mostrar una obra, podemos mostrar 10 minutos, no 15, podemos mostrar 20 minutos. Y vienen los miedos de que se aprenderán, no se aprenderán. Ajá. Por ejemplo, me pasó la crisis que ese día, el sábado, yo le digo a la profe, del sábado a la mañana, la mamá me dijo, es que se me enfermaron los 2 hermanos, tienen asma, no van a ir, y la obra yo la escribí para 7, los 7 personajes tienen el mismo papel, porque todos son iguales, tienen el mismo papel, tienen las mismas líneas, entonces la escribí para 7. En el momento que no hay 2, todo Sí, se me fue claro. derrumbando. Se cae. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? La mamá me dijo, tranquilo, y vemos qué hacemos, ahí improvisamos, los chicos improvisan. Hablé con los chicos y le dije, ok, este personaje hacía esto, ustedes hacen esta cosa, improvisemos. Tranquilo, nosotros improvisamos. Ellos mismos se adueñaron del escenario y dijeron, nosotros improvisamos, vamos, ¿qué hacemos? Entonces, el sábado ensayos, y bueno, la profe lo vio, ensayaron los 5, ahí algunas cositas, y el día de la presentación, ellos mismos resolvieron. Me dijeron, usted tranquilo, suba, porque nosotros estamos arriba con todo lo de sonido y luces, y ellos resolvieron, los 5 resolvieron, que entonces se quedaron un toquecito así, pero entre ellos mismos se ayudaban. Como que, va usted, va usted, va usted. Y ver eso es como, ok, el trabajo que hice estos 6 meses dio frutos. Meterles esa confianza en el escenario, porque una de las cosas que yo dije fue, cuando vean el escenario, cuando vean el teatro, seguro se van a quedar así, y no, claro. más bien vos viste a Ismael, que más bien él disfrutaba con la gente, le decía, no, todavía no ha acabado la obra, bueno, lo vas a ver ahora, y la gente se reía, a ellos les encanta, cuando escucharon las risas de la gente y los aplausos, les dio vida. Entonces ver eso y dar ese granito de arena para ese tipo de población es increíble.
Y en este caso, ¿cómo es, por ejemplo, la escogencia de este grupo de personas? ¿Hay algún tipo de convenio con alguna institución del gobierno? Ahora me estabas diciendo que como con la municipalidad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo es para escoger a 10, 7, 8 Si personas? querés, Sí. ajá, yo te hablo como la labor del taller, Ajá. digamos, con las comunidades y ya Joseph del grupo como Listo, tal, entonces ¿verdad? venimos para acá. Ajá. Nosotros en los últimos años hemos hecho, por muchos años, el fenómeno era que las instituciones o grupos independientes nos enviaban a nosotros como institución al taller una solicitud. Uy, el otro año me pueden dar un taller así, así. Eso fue hasta la pandemia. Después de la pandemia, que el mundo volvió a... Resetearse. Exacto. Entonces, no, lo que hemos implementado, lo que nos tocó fue casi siempre en enero se hace una convocatoria, se publica en redes sociales que si alguna comunidad, grupo independiente, escuela o colegio quiere recibir un taller de teatro de parte de un estudiante en su práctica profesional, que nos envíe la carta. Entonces ya ahí nos envíen la carta y yo dependo de la cantidad de estudiantes que tenga, ¿verdad? Y a veces incluso de sus posibilidades de salir o no fuera de San José, porque no, digamos, no obligamos, según nosotros el sistema del taller es una beca, los chicos están becados durante los 2 años, entonces no es como que podamos decir así, vamos a mandar a los 10 con todos los gastos pagos a la zona costera y no se puede. Y de ahí entonces seleccionamos las comunidades. Ya una vez seleccionada la comunidad o la intención, se habla con la persona. A veces gente de municipalidades, a veces son asociaciones de desarrollos, fundaciones, ONG, escuelas o colegios. Y yo casi siempre procuro que el grupo esté hecho, porque le da más estabilidad al estudiante que va a llegar a trabajar con un grupo. Pero hay gente que dice, no tengo el grupo, pero quiero hacerlo. Entonces yo les damos un voto de confianza porque sabemos que a veces no se arma o es muy inestable y de ahí es donde ya la comunidad se organiza y se convoca, que es un poco el caso de Joseph en Moravia, que la persona al contacto con nosotros dice, no tengo un grupo, los chicos con discapacidad se reúnen para otras cosas, pero nunca han hecho teatro y no sé si va a pegar y no sé si les va a gustar. Entonces Joseph, ¿cuánto duró Joseph? Tamaño poco, ¿verdad? Como 2 o 3 semanas. Sí, entonces ya Joseph coordina, que ya es su trabajo, digamos, hacer la gestión con la persona para capturar una población. Uh-huh. Sí, yo me reúno con ella, ya vemos los detalles, vemos el lugar. Por ejemplo, en este caso nos tocó lo que es la antigua Municipalidad de Moravia, que es el edificio azul, centro, sí, es el centro cultural. Bueno, entonces ya nos enseñan el lugar donde vamos a ensayar. La coordinadora y yo entonces ya nos encargamos nosotros, hacemos un equipo. Y entonces digamos el día, ok, vamos a hacer el sábado de tal a tal hora y vamos a conseguir la gente. Entonces fue un proceso también porque como era un grupo que no se había formado, ella estuvo mandando, digamos, invitaciones, poniendo cosas para que la gente se apuntara. Y al principio sí, eran 14 personas, era un grupo grande, pero fueron saliendo por ciertas circunstancias y se redujo a 7. Pero en sí, ellos, como ya era un grupo cerrado, se sentían un poco cohibidos con otro tipo de personas. Entonces, ya como ellos 7 hicieron un engranaje y que salió el grupo. Entonces, fueron ya 5 meses, 5 o 5 meses ya trabajar solo con los 7. Ok, ¿y días en específicos a la semana? Era los sábados. Los sábados. Los sábados de 11 de la mañana empezábamos hasta la 1, 2 de la tarde, por ahí 1:30 de la tarde. Ah, ok. Igual hacíamos un break de unos 15 minutos para que ellos comieran algo, todo normal, y volvíamos a continuar con el taller. Ok. Y Flori, ¿cómo es la escogencia, en este caso del estudiante, para que Uy, qué buena vaya pregunta. a esa misión? Nada más para yo soy de Moravia, pero no fue porque yo vivía en Moravia, o sea, eso fue pura yo no suerte. Sabía, yo no sabía. Ella no sabía. Okay. Yo dije que no me haga esta pregunta, y la hizo. Mira, es un poco de ojo clínico, ¿verdad? Yo he dado muchos talleres, me he dedicado a eso, entonces uno también va desarrollando esa malicia indígena o esa intuición y me dedico prácticamente todo el primer año a compartir con ellos en clase y ahí ellos van mostrando sus fortalezas y sus debilidades, sus aptitudes, sus miedos, sus sustos. Yo no te puedo decir que
que hay gente más capacitada que otra. No, hay gente que está más temerosa que otra, sí, pero yo creo que todos por igual, o yo trato de que ellos lleguen a segundo año dispuestos a cualquier cosa. Ese es mi objetivo como profe, ¿ok? Aunque ellos no me lo digan personalmente, ¿verdad? Como profe, porque yo siento que está en una relación ahí de que tengo que aceptar, o sea, no puedo negarme, me tengo que graduar, pero yo siento que ellos están, digamos, capacitados para cualquier cosa, pero siempre hay una cosa muy, no sé cómo decirlo, así, energética, espiritual, sensación intuitiva, que te lleva al estudiante correcto, al grupo correcto, y no solo para personas con discapacidad. Yo les pregunto a ellos, tratamos de hacer pues relacionarnos en que cuáles son sus posibilidades, pues porque el perfil de las personas que estudian en el taller es gente que trabaja de lunes a viernes, en las tardes, en las mañanas, y en la noche van a estudiar. Nosotros estudiamos de 5 a 10 de la noche. Y hay otros estudiantes que están en la U y hay otros que trabajan fin de semana porque entre semana están en el taller. Entonces yo les pido horarios, les pido disponibilidad y les digo cuál es su población ideal y cuál es su población no ideal, ¿verdad? Entonces ya en los últimos años he logrado, no le voy a decir que todos, pero hay muchos que me ponen cualquier población. Y eso a mí me encanta, ¿verdad? Y otros que me dicen, profe, por favor, niños no. Es una de las poblaciones más temidas. Sí, niños no, ¿verdad? Y ya yo me siento con las posibilidades de los talleres en lugares y horarios y ahí es donde tengo que hacer la magia. Entonces ya ahí por descarte hay gente que no puede. Porque solo sábados, porque solo martes, pero como te digo, me gusta creer en el poder del arte y en el poder interno que me empuja a decir, en este caso a poner a Joseph de ejemplo, Joseph Moravia, discapacidad, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ay, Moravia! Y yo dije, ¿cómo? Joseph es de Moravia, o sea, hasta eso calzó perfecto. Y vieras que no me ha ido mal. Claro, ya sos una maestra chabolín. Algo así. Ojo clínico. Sí, no me ha ido mal. Vieras que tuvimos un grupo que es una experiencia interesante. Hace unos 2 o 3 años de personas sordas. Como 15. Una persona terminó el taller. Algo pasó dentro del taller, entre ellos, con ellos. Me quedó una persona, un tallerista completamente comprometido, hizo todo lo que estuvo en sus manos, me llamó una vez llorando, así llorando, no sé qué hacer, ellos no quieren seguir en el taller, solo tengo una chica que dice que ella sigue, yo le dije, hay el taller se da. Y el taller terminó. Entonces, este ímpetu que a ellos se les genera en medio del proceso de no abandonar el barco, yo no lo sé cuando los escojo. A ellos se les va construyendo, a ellos les nace, se les multiplica y creo que es parte de esta magia que da el arte, porque no te tengo una receta para decir cómo seleccionarlos. Sí, en el fondo es lo que hablamos ahorita, de esa magia que se da y que ese crecer, no sé si espiritual, pero un crecer, hablemos de humanismo. De una persona que se involucra en las artes, porque crecemos, o sea, somos más, si bien es cierto, todas las personas tenemos intereses diferentes para hacer arte, ¿verdad? A uno les mueve otras cosas y a otros no, ¿verdad? Pero gran parte de las personas que estamos involucrados en las artes escénicas nos mueve, por ejemplo, la parte social, ¿verdad? Claro. Y lo que les decía ahora, hacer como empoderar y que esto vaya en una cadena y que yo fui a hacer una obra de teatro y una persona lo vio, que a esa persona le haya llegado, se vaya contenta, que aprenda, todavía mucho más, que lo vean a uno bajándose ahí de la tarima y le digan, uy, gracias, días después yo lo vi a usted haciendo esto y me tocó una fibra y esto y que el otro, ¿verdad? Entonces, es eso mismo, creo que es esa magia que se da y eso que se transmite y que uno lo va aprendiendo, ¿verdad? Y también, o sea, se conjuntan un montón de cosas. Eso que vos decís, el ojo clínico, de decir yo con ¿verdad? Y qué chiva también saber, por ejemplo, que las personas o los estudiantes digan cosas como, no, deme cualquier población, ¿verdad? Qué bonito. Y lo otro, que
que me imagino, somos seres humanos y los seres humanos pasamos por un montón de etapas, desde, por ejemplo, la alegría, la euforia, que todo nos está saliendo bien, hasta decir, ya no nos da la fuerza, Las ¿verdad? crisis. Así pasa. Esas crisis, ¿verdad? Ajá. Y qué chiva esta persona que te dijo, bueno, yo voy a seguir con una persona, Ujú. sigo porque Ujú. sigo, ¿verdad? Entonces, no, es básicamente lo mismo, como qué bonito el Ujú. poder de la actuación, de las artes, Ujú. esas cosas. Sí. No, por ejemplo, esas preguntas que se hace uno cuando comienza a dar el taller los sábados, yo haré clic con ellos, tendré química con ellos, porque hay que tener química con ellos, Ujú. con cada uno de ellos hay que tener esa química para poder durar los 6 meses y Con los papás, algo y que con los dijiste muy papás importante también, ahora. con los Sí. papás hicimos también una química y ellos me ayudaron, yo los ayudé, entonces fue un grupo, bueno, ella lo vio Ujú. cuando usted Ujú. llegó, que eso fue un desmadre ese día, ¿verdad? Ajá. Pero hicimos clic con cada uno de los 7. Fue muy bonito trabajar con ellos y con los papás también, muy comprometidos. Fue un grupo que sí se necesita de las 3 partes, del estudiante, de Ujú. los que llevan el taller y los papás también. Ujú. O sea, sin las 3 partes no se da, no se puede en el taller. Entonces fue muy, muy bonito ese equipo que se conformó y esa química que uno crea con ellos. Porque me dice, profe, y el primer día que le digan uno, profe, yo no soy profesor. O sea, yo soy estudiante. Yo no soy profesor, no tengo los títulos ni nada. Y que te digan profe y que los papás te digan, profe, le llevo aquello, profe, vamos a invitarlo a comer, porque ya me han invitado 2 veces a Ajá. comer y no puedo. Y me dijeron el domingo, profesor, aparte todo el día, No se porque puede escapar. después de la presentación usted va a ir a comer con nosotros porque vamos a hacer una convivencia y de eso crea un vínculo con las personas también, con los papás y con todos los chicos. No se puede escapar de esa comida. No, para nada, yo estoy comprometido. Lo Solo mejor llevan de una la... de esas sodas buenas en Moravia. Sí, sí, sí. No, pero yo les digo, lo mejor de la promo es esa parte. La comidita. Sí, la Sí, comidita. Y claro. con los adultos mayores es todos los días ahí, las meriendas. Pero sí. ¿Qué otras, estamos hablando de discapacidad, pero qué otras poblaciones también se trabajan? Nosotros nos dividimos en niños, Ujú. adolescentes, adulto joven, adulto maduro, adulto mayor y personas con discapacidad. Sin embargo, ya en el campo tenemos mucho grupo mixto, ¿verdad? Que esto que le pasó un poco a Joseph, llega el adolescente con la abuela y la prima y todo el mundo se mete y, ¿verdad? Y obviamente no nos negamos. Todo el mundo tiene el acceso, pero ese es como el espectro. Y nos pasa mucho que en los diferentes grupos, por ejemplo, en grupos de adultos mayores, topamos con mucha gente con discapacidad. Ujú. Ajá, 1 o 2 por ahí que tienen alguna condición, pues no están en un grupo como tal, sino ya es gente pues mayor y digo, obviamente también accesan al taller. Entonces a veces decimos, ¿cuántos adultos mayores tiene? Tantos hombres, tantas mujeres y 2 personas con discapacidad que se logran determinar en el proceso. Pero esas son como las poblaciones que abordamos. Ah, Ujú. ok. Y ¿qué más te iba a preguntar al respecto? Bueno, no, eso de las poblaciones. ¿Y no te ha pasado, por ejemplo, con estos chicos con los que estás trabajando que muestran algún interés o quiero seguir, profe? Claro. Ellos me dicen, profesor, pero yo quiero seguir. Y yo dije, bueno, a la que es mayor de edad, que es José, le dije, mira, José, puedes ir a cursos libres, que Ujú. sean una vez a la semana, sean los sábados. Entonces vas tal vez de 8 de la mañana a 12 o de 1 a 4. Ah, es que yo quiero seguir y si quieren, vamos, adelante. Yo empecé por un curso libre. Ujú. Ujú. Claro que sí, yo empecé por un curso libre con el profesor Choco. Choco. Entonces él me inculcó esto y esa semillita creció, iba una vez a la semana, presentamos una obra al final del ciclo y yo, qué bonito, presentamos la otra. Y al final del año llegó eso como que vienen las audiciones para estudiar esto y uno queda, ¿será que puedo? ¿Será que lo hago? Voy a ir, igual no tengo nada que perder. Ujú. Hice las audiciones, hice los exámenes y quedé y ya estoy por el 2º año. Entonces, gracias a un curso libre o gracias a un taller de teatro, ahora estoy en esto 100% y es mi pasión. Entonces, sí, si a ellos les queda esa semillita y quieren seguir, tienen las puertas abiertas también en el taller. Ok, Flori, qué importante es esto de ser promotor Ujú. e ir a todo el país, ¿verdad? Porque, pucha, va a sonar como quejón, pero no es quejón porque es una realidad. O sea, promover arte en este país es difícil y no debería ser tan difícil, Ujú. ¿verdad? Pero para nadie es un secreto que a veces
a veces torna un poquito más complicado que lo debería de ser. Y todavía, por ejemplo, nosotros siendo un país tan pequeño, ¿verdad? Que debería más bien uno decir, pucha, este país debería estar rodeado de arte en sus 7 provincias y en todo lado, ¿verdad? Pero el TNT se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Como decís vos, la promoción, ir por todos los lugares, las provincias, zonas rurales, fuera del GAM, etcétera, etcétera, llevar cursos, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves ahorita, por ejemplo, vos la situación actual, digamos, de eso, de estar haciendo talleres a diferentes tipos de poblaciones? ¿Hay más iniciativas? ¿Cómo está el asunto? Nosotros, bueno, dentro de los procesos, digamos, principales, que en este caso es la promoción, y como te decía antes, no podemos obligar a un estudiante a salir. Sin embargo, todas las generaciones tenemos gente dispuesta a salir. Siempre hay uno o dos, es que es así matemático que dice yo voy, casi siempre con posibilidades o de transporte o algo. Este año nos pasó algo muy bonito, que tuvimos 2 grupos en zona indígena, que no había sido, digamos, que teníamos rato de no abordar, teníamos como unos 4 o 5 años, es que creo que fue antes de pandemia que se abordó el último. Y bueno, nos enviaron solicitud y como te digo, a veces no es solo recibir la solicitud, es lograr que un estudiante tenga las posibilidades de ir. Y logramos en la zona, en San Rafael de Guatuso con los Malecu y en Quitirricí con los Huetares. Entonces fue un proceso muy bonito. Nosotros como institución tenemos un proceso que también es el Plan Nacional de Desarrollo, que esto ya es un poquito más administrativo, contratación pública, ¿verdad? Pero se procura que haya un presupuesto para que algunos egresados o las personas que quieran participar concursen por ir a dar talleres a diferentes comunidades. Es un proceso, digamos, paralelo al del taller como tal, pero es un proceso de extensión también. Entonces, el PND maneja diferentes talleres en diferentes comunidades a lo largo del año que son por contratación, ¿verdad? Por concurso público, por licitaciones públicas. Y creo que ese es nuestro segundo brazo, ¿verdad? Para abrazar a las comunidades y el proceso de promoción. Siempre vamos a querer que haya más presupuesto, siempre. O sea, el presupuesto nunca es suficiente. Y cuando vos estás en las comunidades y cuando ya estás ahí trabajando y viendo el producto y viendo las habilidades, pues, viendo lo que se genera y lo importante que es, vos decís, me quiero quedar, porque ellos no siguen. Ojalá pudieran el otro año hacer otra iniciativa, que viniera alguien más. Por ejemplo, también estuvimos en Grecia y estuvimos en Palmares. El grupo de Grecia nace el año pasado de una iniciativa de la UNED. Y este año participa para el TNT. Entonces me imagino que el otro año va a buscar otra iniciativa. El tema es, ojalá la encuentren, ¿verdad? Porque ojalá el presupuesto no se les cierre o solo con la UNED y con el TNT, porque ya agotaron 2 opciones. Entonces uno deseara que ellos tuvieran 20 opciones a quien acudir año con año a fomentar este grupo, ¿verdad? O hacerlo crecer. Nunca es suficiente el presupuesto. Y siempre es demasiada la demanda. Y cuando ya estás en el sitio y cuando ya estás viendo el talento que hay, vos decís, esto necesita más. Y te cuento algo. El grupo de San Rafael de Guatuso no se puede desplazar a la zona de San José a presentar porque no logramos un transporte, ¿verdad? Ellos allá en su comunidad, en su organización, no voy a decir que se los negaron. No, simplemente por cuestiones de tiempo no había una disponibilidad de transporte para llegar. Y claro, era todo un fin de semana. Entonces, la logística se complicó. Pero algo tan simple ya nos inhibe, ¿verdad? Entonces, uy, qué bonito que este grupo, que además hace teatro hace muchos años, tuviera su propio transporte, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario el presupuesto y nosotros como institución somos de los más, creo, luchadores. Nos negamos a morir y nos negamos a llevar el teatro a comunidades, sí. Ahora que dijiste el grupo de Grecia, ¿es un grupo específico? Es un grupo que ya se formó el año pasado y este año hizo como su segundo año con nosotros, se llama 27 de abril. Okay. Ajá, nace una iniciativa, creo, con la UNED y este año nos contactan a nosotros, tienen como su segunda temporada pedagógica formativa
con el Taller Nacional de Teatro. ¿Pero vienen o ustedes mandan a alguien para que les vaya? Lo mismo, ellos nos mandan una solicitud, nos piden un taller, o sea, nos piden ser parte de este proceso y yo les envío un estudiante. Todo eso que te digo, tuve estudiantes en Grecia, en Palmares, en San Rafael de Guatuso, zona norte, Quitirricí, Cartago, tuvimos 2 grupos, Los Guido, Pavas, Rincón Grande, la escuela, Tibás, Moravia y me falta uno, pero esas fueron como las comunidades cubiertas este año. Qué chiva sería que precisamente todos esos que se vayan formando células, ¿verdad? Así como grupos de teatro que tienen el sello TNT, ¿verdad? Y imagínense qué montón tendríamos a nivel país. Imagínense. Ya para ir cerrando porque nos queda un poquito. Ahora dijiste el edificio viejo, nuevo. ¿Dónde está ahorita actualmente fue el que yo fui, el que está en Escalante por el Parque Francia. Ahí estamos nosotros ahorita, pero si todo sale bien, todo sale bien, vamos a pasarnos. Ya en diciembre estaremos estrenando casa nueva, casa fija. Por fin vamos a tener, exacto, una sede ya de nosotros. Ya no vamos a andar itinerantes. Esto está detrás de la Biblioteca Nacional. Es un edificio esquinero. No, justamente, a mí me gusta mucho la historia, ¿verdad? Y la historia del país. Entonces, justamente un día estaba viendo una página de casas presidenciales detrás de la Biblioteca Nacional. Hay un restaurante que se llama, un restaurante francés, que los dueños son de una universidad donde yo estuve. Y también, ahí hay unas casas históricas. Y esas, me imagino que va por ahí el asunto porque eso se estaba vendiendo. Ahí esa, la de la pura esquina detrás de la biblioteca. Ese es un lugar mágico, muy bonito. Ahí vamos a estar. Solo entrar. Sí. Pero en cuál teatro no asustan, digamos. Es parte de... Es muy bonito, es parte de la mística, Sí, ahí vamos a estar. Si Dios quiere, en diciembre nos pasamos por ahí. Fijo, qué interesante y qué importante. Eso es que estamos trabajando como a adaptar un poquito la casa y hacer todos los arreglos logísticos, administrativos. Qué chido, porque el lugar como tal, es en el casco de San José del centro, es muy bonito. Y estamos a la par del ministerio, ¿verdad? Vos sabes que el CENAC está ahí, entonces como que logramos unificarnos un poquito más. Vamos caminando con ochunches. ¿Verdad? Correcto. Bueno, Joseph, vos ya no, lamentablemente... ya no nos tocó. Pero por lo menos hicieron la fuercita. Sí, Flori, y a nivel de ¿cómo se llama? Fechas, cosas importantes del TNT, cuando se cierran, por ejemplo, inscripciones, cuando quiere la gente, si se quiere inscribir, etcétera, etcétera. Estamos todavía no termina el año, pero ya estamos en el último trimestre. Más bien, sí, en este momento estamos recibiendo solicitudes para audición. Nosotros recibimos prácticamente solicitudes en septiembre y octubre, pero ya en octubre empezamos a hacer las audiciones, normalmente por grupos. Entonces, la primera semana de octubre un grupo, la segunda semana un grupo. Por eso es que se siguen recibiendo, porque si alguien se dio cuenta el 15 de octubre, todavía podría entrar en el cuarto grupo. Requisitos: ser mayor de 18 años y tener bachillerato con título lo más tardar a enero y cumplir todas las fases rigurosamente. El Taller Nacional de Teatro es una institución rigurosa. Lo deja muy claro siempre. Sí, porque de ahí hay que hablar claro, la verdad es esa, es un proceso fuerte. Bueno, Joseph no me deja mentir, es de lunes a viernes, de 5 a 10 de la noche, en el papel. La realidad es otra. Sí. La realidad es otra. Y bueno, y las etapas son una reunión colectiva, una entrevista individual, una audición de expresión corporal, una audición de expresión musical y una audición de juego teatral. Una vez cumplido esos ciclos, pues entran a análisis los que están audicionando y escogemos. Normalmente las generaciones van entre 15 y 20 personas. No sé si el otro año pues se ampliará o será reducido, también depende de la cantidad. Y durante 2 años es una beca, el estudiante no tiene que pagar mensualidad ni matrícula. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones, no damos presupuesto, digamos, para comida o pasajes ni nada. O sea, el tema beca se reduce a no pagas por estudiar acá, sin embargo los gastos propios ellos los cubren, que tampoco llega a ser mucho, ¿verdad? Pero ellos los cubren y bueno, eso como en fechas y ya
no la preciso bien, ojalá mis compañeros no vean este momento del podcast, pero creo que el estreno de la obra de egreso, todos los estudiantes se gradúan con una Eso obra te de iba a egreso, preguntar, porque sí. en promoción, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, su parte de graduación es la práctica, Sí, eso el te iba a taller, preguntar, la muestra. pero en actuación es una obra de teatro que no sé, Joseph, si vos tenés la fecha es en noviembre, ponele Sí, en 13, noviembre, pero no sé 14, tampoco. por ahí es el estreno de la obra. Tienen creo que 3 o 4 fines de semana en cartelera en el Teatro 1887, que ya empezó el montaje ahorita en septiembre, ya ellos están montando. Full ensayos estamos. Ajá. Ok, sí, eso te iba a preguntar, fecha de muestras. Ajá. Muy importante para que- Es la única ya que nos queda. Voy a tal vez medio verificar, pero es la única que nos queda ya de muestra final. Ya todas las muestras de cursos libres y de promoción ya pasamos. Pero yo creo que esto sería como el 13 de noviembre, sí, si no me equivoco, por ahí. Y tenemos el Día del Egresado, que es un día muy bonito para todos los... Sí, yo he ido, sí, es muy bueno, chido. sí. Que va a ser... Creo que el 22 y 23 de octubre, Ya este casi. año. Un mes Ajá. y un poquito. Pero ahí en redes van a estar más actualizados con las fechas que lo que yo les pueda decir. Pero Sí. estamos ahí. Pero ahí Ajá. ya está toda la información. Pueden retroceder el podcast para que vean toda la información que nos dijo Flori. Ajá. Yo te dije la vez pasada que para ponernos de acuerdo con esta entrevista por WhatsApp, yo le guardo un cierto cariño al TNT sin yo haber estado ni puesto un pie, bueno, más que para dar aquella charla. Ujú. Siento que en alguna vida pasada seguramente recibí un taller en el TNT, pero no me pude meter por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y paso en mil cosas, pero le guardo un cierto cariño y además cierto cariño a la actuación. Entonces, es importante saber de todas estas cosas Ujú. para que aprovechen. El TNT Claro. es un puente importante, una vitrina para la gente que quiere hacer teatro aquí en Costa Rica. Ujú. Y bueno, ya para ir despidiéndonos, Joseph, si querés nuevamente decirnos cuándo es la presentación, que es el próximo domingo, Sí. en la escuela Porfirio Brenes, Ajá, en la escuela Moravia. Porfirio Brenes a la 1 de la tarde, la cabaña el diario en la cabaña del olvido, y va a ser la presentación del grupo Alas del Escenario, así nos llamamos. Ujú. Y Muy tenemos un importante, lema. no habíamos dicho el nombre del Sí. grupo. Alas del Escenario, tenemos un lema, tenemos un eslogan, cada vez que lo decimos es Alas del Escenario, actúo sin miedo, yo puedo y sueño sin condiciones. Entonces, decimos eso cada vez que vamos a comenzar el taller o cada vez que vamos a actuar. Y eso es nuestro lema, básicamente. Alas del Escenario, además de que el nombre está muy potente, suena como a... Ellos mismos lo escogieron. Suena como a un Ujú. grupo de motociclistas. Harley Ellos Davidson. escogieron el grupo. Yo les dije, chicos, tenemos que llamarnos de una forma. Mm. Necesitamos un nombre, un eslogan y un lema y un escudo. Y ahí comenzaron a hacer carteles. Queremos llamarnos Alas. Alas, sí, Alas del Escenario. Ok, eso va a ser su nombre durante estos próximos 6 meses. Y ahí quedó. Entonces, Ok, ahora que decís el logan, escudo, papá. ¿Tienen redes sociales o algo así? Pues no se han abierto ninguna red, No, nada todavía, no. pero me imagino que va para eso, va por Sí, eso. sí. Qué Ya cuando bonito, le sí, ponen- muy buena De hecho, iniciativa. te mandé el video de la obra que pasamos en a la pasada. Ajá. Ya que te lo mandé a él para que lo Ajá. veas, la obra de ellos. Sí, aquí ya tuvo que haber pasado en Sí. este episodio. Ah, Entonces, sí, sí. Di no, chicos, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Siempre yo les digo a las personas que vienen de invitadas que yo como co-creador de este podcast salgo un poquito mejor como Ujú. ser humano, aprendo un montón, así que de verdad muchísimas gracias por venir a compartir de las cosas que hacen, de sus conocimientos, de su experiencia. Y nada, quieren despedirse nada más, como último mensaje que le dicen a la gente que ve la rampa. No, gracias a vos por invitarnos y yo como estudiante y futuro promotor teatral también, Ujú. es eso de dejar una semillita en cada comunidad. Por ejemplo, este grupo de Moravia se armó este año y tiene la intención de seguir y va a seguir y ellos quieren el otro año y cada uno quiere. Entonces es dejar esa semillita de todo lo que nosotros aprendimos en el taller para que las comunidades vayan creciendo. Entonces es muy bonito eso. Ujú. Sería eso nada más. Bueno, yo creo que además de agradecerte que nos invites, felicitarte también por crear el espacio. Es que de eso se trata esto, ¿verdad? O sea, el trillo hay que seguir haciéndolo, no se acaba y cada vez con diferentes iniciativas. Entonces me parece súper bonito que hayas creado vos y
entiendo que con otra persona, María José. ¿verdad? Ajá, María José, hola, gracias. Este espacio y sobre todo invitarnos. Nosotros trabajamos desde nuestro lugar, esa es nuestra semillita, a veces se conoce, a veces no, y entonces me parece también importante espacios para hacernos conocer indistintamente de donde seamos. Creo que estamos trabajando todos en la misma línea y me parece súper apropiado tener o multiplicar este concepto de universalidad, ¿no? Y de accesibilidad, pero sobre todo que no es para todos, indistintamente de nuestra condición, la que sea, por edad, por lo que sea, es para todos. El arte tiene que ser universal y creo que es una de las manifestaciones que sin abrir la boca nos une en cualquier país, en cualquier circunstancia. Entonces, si tuviese que dar un mensaje, es decirle a la gente que trata de buscar esas conexiones humanas a través del deporte, a través del arte, a través de la lectura, a través de la escritura, pero realmente buscar el espacio para conectarnos todos en esa igualdad como seres humanos. Sí, la universidad son conceptos no tan difíciles de comprender, a veces sí muy difíciles de poner en práctica, pero la universalidad, la equidad y la accesibilidad, ¿verdad? Las poblaciones o la población en este caso a la que pertenezco de personas con discapacidad, tenemos derechos a un montón de cosas y entre esos al arte, a ser consumidores de arte y a practicar el arte si eso quisiéramos. Entonces es necesario cosas como la accesibilidad y la equidad y eso se agradece un montón. Y bueno, este fue un episodio más de La Rampa. Nos pueden ver los miércoles a las 6 de la tarde, nos pueden dar like y a la campanita para que les salgan las notificaciones. Nos pueden buscar en Instagram y en TikTok, estamos como La Rampa CR. Mi nombre es Esteban Macís y voy a aprovechar porque porque es el podcast donde puedo aprovechar. Voy a anunciar, tengo un show que se llama O Camino o Uso Paraguas, es mi especial de stand-up comedy, 26 de septiembre, es viernes, y vamos a estar en Pizzería Treehouse en Curridabat a las 8 de la noche. Aquí va a aparecer el afiche. Entonces, ya saben, viernes a las 8 de la noche, Pizzería Treehouse, Curridabat, mi especial, O Camino o Uso Paraguas. Muchísimas gracias por vernos. Nuevamente, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Y Gracias. hasta la próxima. Pura vida. ¡Yujú!